Hola, ¿qué tal? El otro día me dio por verme Alicia en el País de las Maravillas, la versión clásica, la versión de Disney. Y es una película que, no sé, se convirtió instantáneamente en mi favorita de los clásicos de Disney. Es una película muy imaginativa, muy creativa, muy curiosa. Yo creo que como el libro, aunque sí que es verdad que el libro no me lo he leído, pues puedo imaginarme que tiene esa creatividad, tiene esas reflexiones, tiene todo ese mundo literario que hay detrás que es muy interesante, esa enorme cantidad de significados que esconde y que es algo precisamente de lo que quería hablar, la cantidad de significados que Alicia en el País de las Maravillas dejó para mí y ahora mismo quiero dejar para vosotros en este vídeo. Y en concreto es el tema que maneja esta película, que bueno, maneja diversos temas muy complejos y demás, pero uno que me llamó a mí mucho la atención es cómo retrata a la sociedad de su época. Creo que me imagino, vamos, que esto también se trata en el libro, pero como yo he visto la película, os voy a hablar de la película original clásica de Disney. Cómo trata Alicia en el País de las Maravillas el tema de la sociedad de su época es algo que a mí me pareció muy curioso, y cómo retrata a diferentes personajes que son, digamos, la representación de diferentes estratos sociales, de diferentes estereotipos. Yo quería traer esa representación o esas características a ciertos estereotipos y ciertas representaciones, pero del mundo contemporáneo. Y todo esto lo quería enlazar con, bueno, pues con la serie de videoblogs, de vídeos motivacionales, de mindfulness, de salud mental, que puedes ver en TikTok, que puedes ver en YouTube, que creo que condicionan en gran parte nuestra manera de interpretar la vida. Ya sabéis, o sea, una persona que está delante de una cámara, que está en internet, me parece interesante el análisis que podemos hacer en tercera persona, como en Alicia en el País de las Maravillas, sobre ciertas costumbres o sobre, yo creo que está el periodo en el que se encuentra actualmente la sociedad, cómo ese comportamiento de la sociedad está reflejado en nosotros, los individuos. Y bueno, sobre Alicia en el País de las Maravillas, es una película que me encantó, me fascinó. Y bueno, yendo al grano, realmente el punto de la cuestión son estos personajes. Con personajes me refiero pues al sombrerero loco, al conejo que va con el reloj, el gato de Cheshire, a la reina de corazones. Son una serie de personajes bastante locos, ¿no? Pero tienen este punto en común que yo creo que si eres adulto te das cuenta en la película. Y es muy interesante esto, por ejemplo, con el tema del conejo que va con el reloj, que es un conejo que le falta la hora, que tiene que ir rápido todos los sitios y que siempre va apurado porque tiene que ir a un sitio A, a un sitio B. Bueno, esto es una representación evidentemente de los adultos funcionales, de esa responsabilidad que tenemos como adultos, que tenemos que ir a todos los sitios a tal hora, porque si no vamos a tal hora pues estamos incumpliendo una norma social. Representan estos comportamientos sociales de la época que eran muy estrictos, que seguían un protocolo. Por ejemplo, tenemos también al personaje de la oruga, que el personaje de la oruga para mí representa este estereotípico señor mayor de la época victoriana, que es muy soberbio, que no atiende a las razones de los niños, ¿no? A razones infantiles. Y bueno, también se me viene a la mente esta maravillosa escena de las flores, que las flores son, bueno, estas mujeres adultas, ¿no? Que empiezan a cantar y al principio todo parece muy ideal, parece que aceptan a Alicia, parece que a Alicia le encanta pertenecer a este grupo de flores en ese momento que le están cantando, le están bailando y demás, pero luego estas flores la rechazan a ella, ¿no? Porque esto también es una especie de parodia o de crítica a este comportamiento social de la época, bueno, entre mujeres en este caso, de si no formas parte de nosotras, si no eres exactamente igual que nosotras, ¿no? Como en el caso de las flores, que cuando se dieron cuenta que Alicia no era una flor, que era una mala hierba, la rechazan. Pero bueno, a mí me pareció maravilloso, me pareció muy curioso. Bueno, Alicia, que al final es una niña, que al principio está con su criada, y ella está aprendiendo a ser una señorita, está aprendiendo lo que son los modales, lo que son los comportamientos de conducta. Es decir, que ella, cuando tiene este sueño, que es el País de las Maravillas, este delirio, donde hay estos personajes tan locos, tan absurdos, es muy interesante porque es la visión que tiene ella de un mundo completamente absurdo, donde existe una serie de comportamientos que son ilógicos porque se contradicen unos a otros, ¿no? O sea, ¿cómo es posible, en el caso de las flores, ¿no? Que estas sean señoras distinguidas, que sean personas mayores que yo, que saben los códigos de conducta necesarios, pero que a la vez sean unas personas hipócritas, que sean unas personas con maldad, ¿no? Que puedan discriminar a las personas. Entonces, bueno, yo recogía todo esto y lo pienso hoy en día. Yo pienso que hoy en día es una sociedad en la que hemos dejado muchos de esas convenciones sociales, ¿no? Quiero decir, ahora mismo ya no hace falta tener una apariencia tan concreta, no hace falta ser un gentleman para ser un hombre, no hace falta ser una dama para precisamente conservar esa pureza o ese bien quedar ante la sociedad. Sin embargo, yo creo que hemos perdido algo por el camino. Yo creo que antiguamente en esta sociedad de hace unas décadas, las personas teníamos el concepto de que tenía que haber un orden superior, o había un orden superior que orquestaba la vida y nosotros simplemente seguíamos unos patrones. Es decir, la vida era mucho más sencilla. Los alimentos, lo que se consideraba un éxito personal, también
era un éxito familiar y era algo muy sencillo, era tener un trabajo, una mujer, unos hijos. Y hoy en día se ha perturbado o esto ha sido alterado de una manera tan drástica que ya no son los logros o lo que se considera que es una vida plena, ¿no? O sea, hoy en día hay una cantidad de pequeños logros o de metas que son bien distintos a lo que se consideraba una vida exitosa hace unas décadas. Y esto es porque la vida se ha complicado de una sobremanera, ¿no? Entonces, por eso digo que antiguamente había un orden, había la idea de que las cosas se tenían que hacer de un determinado modo. Los valores judio-cristianos estaban a la orden del día y eran valores que estaban integrados a través de la familia. Es decir, se tenía la sensación de que había unas normas sociales que tenían que seguirse porque eran históricos, eran heredados y nuestros padres los cumplían y nosotros teníamos que cumplirlos también. Y luego también se tenía la sensación de que había el bien y había el mal y estaba claramente distinguido por estos valores judio-cristianos que habían sido heredados. Pero esto ha cambiado radicalmente con la época actual capitalista, en el que, bueno, hemos desbordado, hemos transgredido, ¿no? Digamos, todos los límites, todas las barreras, y ahora esto ya no es tan exacto. Por eso digo que estamos en una época existencialista a partir de los años 60-70, cuando se empezó a jugar con la idea de que la vida era un absurdo con los avances científicos, bueno, el descubrimiento del universo, de la Vía Láctea y demás, el plantearnos seriamente que quizás estamos solos, que no hay un Dios allá arriba, bueno, todo este tema de cuestiones. ¿Esto a qué nos lleva? Pues bueno, yo creo que nos lleva a una especie de delirio colectivo. Yo creo que esto nos lleva a querer encontrar una cierta paz, a querer encontrar esas respuestas que ya no encontramos de manera predeterminada, y todo esto nos embarca a una especie de búsqueda personal, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, que la espiritualidad está muy ligada al ser humano. Creo que la espiritualidad es algo básico del ser humano. Hemos estado buscando lo que es la certeza de qué hay detrás de la muerte, hemos intentado buscar la esperanza, hemos intentado buscar un propósito en las cosas, y esto es en sí lo que nos ha llevado al progreso, al famoso concepto del progreso, de intentar avanzar siempre, de intentar siempre ir a mejor, a un futuro, porque esto es una idea que nos moviliza, la idea de creer en algo, la idea del progreso, ¿no? Vamos a decir. ¿Qué pasa hoy en día? Bueno, yo creo que hoy en día hay una sobresaturación de información, hay una sobresaturación de medios que nos impide ver la espiritualidad. La espiritualidad es algo que yo creo que solo surge en comunidad, es decir, en contacto con los otros o en contacto con nosotros mismos. Tiene que haber una especie de conexión. Y como había dicho en el otro vídeo, el conectarse está siendo muy difícil últimamente porque estamos generando conexiones que son efímeras, que son distracciones. No son conexiones, son distracciones. Tenemos esta relación insana con la comida, tenemos esta relación o esta ilusión de que tenemos un contacto con las personas, con redes sociales, con apps para ligar y demás. Estas técnicas agresivas capitalistas están devorando el medio ambiente y nos están introduciendo elementos químicos en el cuerpo. A esto me refiero a que hemos llevado la escala de transformación del ser humano a unos niveles que no, para los que no estamos para nada preparados, y creo que tiene esas consecuencias, ¿no? Yo creo que nuestra esencia es ser simples humanos que tienen la capacidad de conectar y conectan y de resolver los conflictos que se interponen en nuestro camino para ser felices, porque este concepto de la felicidad yo creo que se ha ido degradando a lo largo del tiempo. La gente empezó a criticarlo con esto de que la felicidad no es necesaria, y en parte es cierto. Es decir, la felicidad, yo creo que hemos pasado de un punto en el que la gente la ha idealizado y ha pensado que es la meta a la que hay que llegar, pero luego hemos pasado por una fase en la que la gente la ha criticado y ha dicho, no, es que la felicidad no es necesaria, no seas feliz. Bueno, básicamente, ¿no? Estos estoicos que están hoy en día y demás con el tema de la felicidad, que no es para nada necesario y casi que hay que ser una persona desconectada. Yo creo que a día de hoy se está fomentando mucho esta idea de la desconexión, del desapego, el desapego emocional, sobre todo también el tema de las relaciones, para poder ser productivo, para poder ser exitoso a nivel económico. Y es algo que a mí me parece pues absurdo, ¿no? Porque al final es algo que está muy alejado de la espiritualidad. Y bueno, en concreto quería hablaros de los numerosos podcasts, de los numerosos vídeos de personas que simplemente enchufan una cámara y emprenden mensajes emocionales, mensajes motivadores para estas personas que requieren fe, ¿no? Hay una escena maravillosa en Fleabag donde está, bueno, la protagonista de Fleabag y le pregunta al padre, bueno, le dice al padre que ella lo único que quiere es una persona que le diga lo que tiene que hacer, ¿no? Porque al final, para mí esa escena es maravillosa porque es el síntoma de toda una generación, la generación actual. Es decir, queremos que nos digan lo que tenemos que hacer realmente porque no estamos preparados para este nivel de autoconciencia. Yo pienso que las personas requerimos cierto nivel de engaño, pero no un engaño artificial, no un engaño nocivo, por así decirlo, sino que yo creo que tenemos que volver a abrazar ese
camino hacia la espiritualidad que en todo caso emprendemos cada uno, llámalo búsqueda personal o como lo quieras llamar, pero yo creo que esto es necesario, o el volver a conectar con los otros, volver a conectar con los demás. Yo creo que esto es importante. Me parece curioso que volver a la iglesia es como ver estos vídeos de YouTube donde las personas te abren esta vía espiritual, te abren este camino con esta retórica, con estas historias, con este nuevo modelo de ver la vida. Pues eso, asistir a la iglesia, ¿no? O lo que decíamos de Fleiva, que es como necesitas una persona que te diga lo que tienes que hacer. Lo que pasa que yo creo que el engaño funciona mejor si conectas, ¿no? En este caso hablaríamos, por ejemplo, del amor. Yo creo que el amor, pues al final es un concepto muy poderoso, y al igual que la felicidad, creo que son dos conceptos que se han malentendido bastante últimamente. Es que no entiendo por qué hemos degradado tanto varias cosas a lo largo del tiempo. Las hemos criticado, sí, para bien, pero también las hemos degradado muchísimo. Hemos criticado el amor romántico de la época, perfecto, bien, o sea, estoy súper de acuerdo. Pero no podemos pasar tampoco a esta especie de vida apática, esta vida desconectada, desinteresada, en el que todo es individualismo barato y somos yo y ya está. O sea, ¿qué pretendes conseguir con eso realmente? Luego también otro concepto que creo que se ha estigmatizado muchísimo es el concepto de la felicidad. ¿Por qué no podemos ser felices? O sea, ¿por qué la felicidad no puede ser una aspiración? Es este concepto de que la felicidad no es una aspiración real, es lo que genera esta época de inestabilidad. La inestabilidad porque como la felicidad no es algo que se pueda alcanzar plenamente, solo puedes estar en un estado de apatía, sin sentimientos, sin ningún tipo de goce sencillo. Y vuelvo y lo repito, yo creo que nosotros necesitamos ser guiados, y esa mano a la que yo llamo espiritualidad, que al final no es más que la búsqueda de una conexión con algo, yo creo que solo se consigue a través de las cosas sencillas. Creo que estamos siendo desbordados con necesidades y con objetos que no necesitamos. Y en el caso de Alicia en el País de las Maravillas se puede ver claramente como estos personajes adultos, ¿no? El mundo adulto en el que Alicia tiene que vivir tarde o temprano porque es una niña en transición, y cuando descubre este mundo ve el absurdo, ¿no? Ve las contradicciones, ve la hipocresía de estas personas. Pues es lo mismo, ¿no?, que podríamos decir con esta sociedad contemporánea cuando echamos la vista atrás y pensamos en esas personas de hace varias décadas y decimos, bueno, es que tenían este comportamiento machista, tenían este comportamiento racista. Pero bueno, yo creo que también hay que ver esta retrospectiva de cómo nosotros estamos apreciando la vida y no estamos haciendo una revisión real sobre lo que implica ser un ser humano. Y nada, esa ha sido mi reflexión de hoy. Ha sido una reflexión un poco distendida. Bueno, ha sido a través de Alicia en el País de las Maravillas, que estaba viéndola y digo, de esto tengo que hablar. Así que nada, espero que os haya gustado. Seguiré hablando sobre más temas, más películas, más libros, ya lo sabéis. Así que ya sabéis, en el siguiente vídeo tendremos más y mejor, ¿vale? Nos vemos, hasta luego.